La desesperación ha llegado a la vida de Carlos Salcedo. Lo que inicialmente parecía una simple suposición ahora se ha convertido en una realidad innegable. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para no perderte nada de esta inquietante historia. Carlos Salcedo finalmente rompió el silencio y mostró al mundo su verdadera naturaleza, revelando la realidad detrás de las acusaciones que lo rodean respecto a uno de los crímenes más macabros del último año. La desesperación ha invadido la vida de Carlos Salcedo. Lo que en un principio parecía una mera conjetura ahora se ha convertido en una realidad indiscutible. Carlos Salcedo finalmente rompió el silencio y mostró al mundo su verdadera esencia, revelando la verdad detrás de las acusaciones que lo envuelven respecto a uno de los crímenes más atroces del último año. Como vimos en el video anterior, fue el propio Carlos Salcedo quien cayó en su propia trampa al revelar el profundo odio que sentía hacia su familia, especialmente hacia su hermana Paola. Según él, en el pasado, ella y otros familiares le hicieron la vida imposible, aprovechándose de él y de sus bienes. Carlos Salcedo confesó: "Me sentí estafado tanto económicamente como con propiedades y decidí deslindarme de mi hermana y mi madre". La madre de Paola Salcedo y numerosos seguidores continúan luchando por justicia para Paola, ya que han surgido muchas pistas que sugieren que su asesinato no fue un simple asalto perpetrado por drogadictos, sino un plan premeditado debido a las malas relaciones familiares, especialmente entre Paola y su cuñada Andrea Navarro. Andrea sabía que Paola guardaba secretos comprometedores que no podía revelar. Han salido a la luz mensajes del teléfono de Paola antes de su asesinato, hallados por los forenses, que incriminan aún más a su hermano Carlos. Estos descubrimientos proporcionan un desenlace cada vez más claro a este terrible homicidio. La historia comienza con la compleja y turbia relación entre Carlos y Paola Salcedo. Desde pequeños, sus caminos han estado llenos de conflictos y desacuerdos. Según amigos cercanos y familiares, Paola siempre fue una mujer determinada y de carácter fuerte, lo que a menudo chocaba con la naturaleza controladora de Carlos. Estos desacuerdos se intensificaron con el tiempo, especialmente cuando ambos comenzaron a involucrarse en los negocios familiares. Paola, siempre preocupada por el bienestar de su madre y hermanos, trabajaba arduamente para mantener la armonía en la familia. Sin embargo, Carlos, quien sentía que su esfuerzo no era valorado, comenzó a distanciarse emocionalmente de su hermana. Este distanciamiento fue aprovechado por Andrea Navarro, quien desde el principio vio en Paola una amenaza para su estabilidad y su matrimonio con Carlos. Andrea Navarro, una mujer de origen humilde que había escalado socialmente a través de su matrimonio con Carlos, siempre se sintió insegura respecto a Paola. Las inseguridades de Andrea se basaban en la estrecha relación que Paola tenía con su hermano antes de que Andrea apareciera en la vida de Carlos. Andrea percibía a Paola como una competidora por la atención y el afecto de Carlos, lo que la llevó a desarrollar un resentimiento profundo hacia ella. Con el tiempo, las cosas se fueron complicando. Paola descubrió que Andrea no solo era una persona manipuladora, sino que también tenía relaciones extramaritales. Este descubrimiento marcó el inicio de una serie de eventos desafortunados. En lugar de enfrentar la verdad, Andrea decidió desviar la atención y hacer de Paola su chivo expiatorio. Comenzó a sembrar discordia entre Carlos y Paola, usando su influencia sobre Carlos para alejarlo aún más de su hermana. La tensión llegó a un punto crítico cuando Paola decidió confrontar a Andrea sobre su infidelidad. Esta confrontación no solo desestabilizó la relación entre Andrea y Carlos, sino que también provocó una ruptura significativa en toda la familia. Paola, preocupada por el bienestar de su hermano, le contó la verdad a Carlos, lo que solo sirvió para envenenar aún más la mente de Carlos contra su hermana. Carlos, ya resentido por lo que consideraba una traición financiera por parte de Paola, comenzó a experimentar una gama de emociones intensas, desde la tristeza y la depresión hasta la ira y el rencor. Paola no se detuvo ahí y decidió recopilar pruebas de las actividades ilícitas de Andrea, incluyendo sus conexiones con cárteles delictivos. Esta decisión, aunque valiente, resultó ser fatal. Andrea, al verse acorralada, ideó un plan para eliminar a Paola de una vez por todas, utilizando sus presuntos vínculos con el cártel de Vito. Comenzó a amenazar a Paola, diciéndole que si continuaba interfiriendo en su vida, la haría desaparecer. Paola, asustada pero decidida, comenzó a documentar todas las amenazas que recibía. Capturas de pantalla, mensajes de texto y grabaciones de voz se convirtieron en su arma para defenderse.
Sin embargo, estas pruebas que pensó la protegerían se convirtieron en la base para un caso sólido contra Andrea después de su muerte. Los mensajes que Paola guardaba en su teléfono eran explícitos y escalofriantes. Andrea no solo amenazaba con hacerle daño físico, sino que también utilizaba tácticas de intimidación psicológica, mencionando a personas peligrosas que podrían encargarse de silenciarla. Estos mensajes detallaban escenarios de violencia y amenazas personales, revelando la profunda hostilidad entre las dos mujeres. La situación se deterioró aún más cuando Carlos, cegado por el odio hacia su hermana, decidió apoyar el plan de Andrea. Aunque inicialmente dudaba, el resentimiento que sentía hacia Paola lo llevó a unirse al complot para eliminarla. La traición de su propia sangre y el temor a que los secretos de Andrea se hicieran públicos pesaron más que su sentido de justicia y lealtad familiar. El día del asesinato, Paola estaba preparando un regalo especial para su hijo Luca, sin embargo, su vida fue truncada de manera brutal. La sangre de Paola quedó impregnada en las puertas de la camioneta blanca Perla, un testimonio mudo del horror que había vivido. Su muerte dejó un vacío inmenso en su familia y una serie de preguntas sin respuesta. La madre de Paola, devastada por la pérdida, acusó directamente a Carlos de ser el causante de la muerte de su hija. En un acto de desesperación, cortó todos los lazos familiares y pidió ayuda a hackers para filtrar más pruebas que incriminaran a Carlos y Andrea. La búsqueda de justicia se convirtió en su única misión, impulsada por el dolor y la rabia. Carlos, acorralado por la información que salió a la luz, no tuvo más opción que admitir su culpa. Públicamente publicó un mensaje en Instagram que expone su sufrimiento, arrepentimiento y deseos de empezar de nuevo. Esta publicación fue interpretada por muchos como un cargo de conciencia y culpa por haber atentado contra su propia hermana. Carlos Salcedo escribió en Instagram: "Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso. No te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto. Recuerda que nadie sana de la noche a la mañana. Sé paciente contigo y con tu proceso. Recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad. Aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces. Llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sea necesario". Estas palabras, aunque aparentan ser de autoayuda, revelan un trasfondo de dolor, sufrimiento y arrepentimiento. Muchos internautas interpretaron esta publicación como una manifestación de la culpa que Carlos siente por haber participado en el asesinato de su hermana. La comunidad en línea se dividió, algunos apoyando a Carlos en su búsqueda de redención, mientras que otros lo condenaban por sus acciones. Paola Salcedo tenía información comprometedora y un fuerte deseo de vivir, sin embargo, su cuñada Andrea, preocupada por su estabilidad económica y social, ideó un plan para eliminarla. Las amenazas encontradas en el teléfono de Paola no solo incriminan a Andrea, sino que también podrían tener serias implicaciones para Carlos, si se demuestra que estaba al tanto y no hizo nada para proteger a su hermana. La revelación de la infidelidad de Andrea a Carlos provocó una ruptura significativa en la familia, llenando de ira y rencor a Andrea contra Paola. Andrea nunca volvió a mirar a Paola con los mismos ojos, pensando siempre en venganza. Según el periodista que informó sobre los mensajes, los oficiales confirmaron que Carlos sabía del plan llevado por el odio hacia su hermana y se unió al macabro complot. Los familiares de Paola están dispuestos a testificar contra Andrea y Carlos, convencidos de que su propia sangre acabó con Paola. Las declaraciones del exesposo de Paola, quien se ha dedicado al cuidado de su hijo Luca, refuerzan su desvinculación del crimen. La tragedia de Paola Salcedo es un recordatorio doloroso de cómo el odio y la venganza pueden destruir familias. Las amenazas, manipulaciones y... La tragedia de Paola Salcedo es un recordatorio doloroso de cómo el odio y la venganza pueden destruir familias. Las amenazas, manipulaciones y la traición se entrelazaron en una red de engaños que culminó en su asesinato. La lucha por justicia continúa con la esperanza de que algún día se haga justicia para Paola y que su muerte no quede impune. ¿Crees que Andrea Navarro es la principal autora de este asesinato? ¿Qué opinas del odio de Carlos hacia su hermana? ¿Confías en las últimas palabras publicadas por Carlos en Instagram? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización de este impactante caso. Cuídate y muchas gracias.